El hombre que un día fuera el más poderoso de Rusia, ahora se arrastraba por los corredores oscuros del Kremlin como una sombra de sí mismo. Sus ojos rojos, marcados por el insomnio y el llanto incesante, reflejaban el brillo débil de las velas que iluminaban su camino errático. Iván IV Vasilievich, conocido como el Terrible, vagaba como un fantasma por los salones antes majestuosos, llamando en susurros el nombre de su hijo muerto. Las paredes que antes testimoniaron gloriosos banquetes y celebraciones de victorias militares ahora solo hacían eco de los pasos vacilantes del zar enloquecido. Su barba, antes bien cuidada y símbolo de su dignidad real, estaba desgreñada y manchada por los restos de comida que apenas conseguía llevarse a la boca. Las vestiduras imperiales, otrora resplandecientes de joyas y bordados en oro, presentaban manchas oscuras de sangre seca, la sangre de su propio primogénito, derramada por sus propias manos en un momento de furia ciega. Los sirvientes se escondían al oír su aproximación, refugiándose en cámaras oscuras y pasajes secretos del palacio. Los boyardos, la antigua nobleza rusa que antes se inclinaba, temblando ante su poder absoluto, ahora susurraban por los rincones sobre la locura que había consumido a su soberano. El olor a incienso quemado en las capillas no conseguía enmascarar el hedor de putrefacción moral que emanaba del trono ruso. En la capilla particular del palacio, decorada con iconos ortodoxos de miradas severas, Iván se postraba durante horas ante las imágenes sagradas, alternando entre oraciones desesperadas y accesos de furia contra el propio Dios. Sus manos, que un día empuñaron con firmeza el cetro del poder absoluto sobre todas las Rusias, ahora temblaban al sostener las velas votivas, dejando que la cera caliente goteara sobre sus dedos sin siquiera sentir el dolor. Los pocos que aún osaban acercarse al zar relataban sus conversaciones delirantes con los muertos. En las largas noches de invierno, sus gritos resonaban por los corredores vacíos mientras debatía con fantasmas de sus víctimas, intentando justificar cada gota de sangre derramada en su reino de terror. El monarca que construyó un imperio a través del miedo ahora vivía aterrorizado por sus propios recuerdos. Su único hijo sobreviviente, Feodor, débil de cuerpo y mente, evitaba la presencia del padre. Los médicos de la corte, temiendo tanto la enfermedad como la furia del paciente real, se limitaban a preparar pociones inútiles de hierbas y minerales que más envenenaban que curaban. El mercurio, que creían era un remedio poderoso, lentamente deterioraba lo que quedaba de su cordura. En sus momentos de lucidez cada vez más raros, Iván contemplaba los mapas de su vasto imperio, el mayor reino de la cristiandad, expandido por sus conquistas desde el Báltico hasta Siberia. Pero las victorias del pasado eran ahora cenizas en su boca. El imperio que construyó con sangre se desmoronaba ante sus ojos, corroído por intrigas internas y amenazas externas que su espíritu quebrantado ya no conseguía enfrentar. Por la noche, cuando el frío cortante de la Moscú medieval penetraba hasta los huesos, el zar se envolvía en pieles de oso manchadas y abrazaba el cetro con que había matado a su propio hijo, como si aquel instrumento de muerte fuera su último vínculo con la realidad. Las campanas de las iglesias, que antes anunciaban sus victorias, ahora parecían doblar continuamente por su alma aún viva, pero ya condenada. Como el primer zar de todas las Rusias, el unificador de un imperio, el terror de los enemigos, del Estado, se había transformado en esta criatura atormentada, como el joven príncipe que prometía grandeza, acabó destruyendo su propia dinastía en un momento de furia incontrolable. La respuesta para estas preguntas se desarrollaría en una historia de poder, sangre y locura que cambiaría para siempre el destino de Rusia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos desde qué ciudad estás viéndonos. Continuamos. El año era 1533 y la Rusia medieval emergía como una potencia naciente entre Europa y Asia. El territorio, aún fragmentado entre principados rivales y amenazado por invasores externos, aguardaba el surgimiento de un líder fuerte
que pudiera unificar el poder bajo una única corona. En ese escenario de intrigas y disputas, nacía el heredero que cambiaría para siempre el destino del país. Iván tenía apenas 3 años cuando heredó el trono de su padre, Vasili III. Su madre, Elena Glinskaya, una princesa lituana de gran belleza e inteligencia, asumió la regencia con mano firme. Durante 5 años ella mantuvo el orden e implementó reformas importantes como la unificación del sistema monetario ruso. Pero el poder de una mujer extranjera incomodaba demasiado a los boyardos, la antigua nobleza rusa que controlaba las tierras y los ejércitos. En 1538, Elena fue envenenada durante un banquete. El joven príncipe, ahora huérfano, asistió, impotente, mientras diferentes facciones de boyardos disputaban el control de la regencia. Los nobles que deberían proteger al heredero del trono transformaron el Kremlin en un campo de batalla de ambiciones personales. Saqueaban el tesoro real, humillaban a los sirvientes leales a la corona e ignoraban completamente la presencia del pequeño príncipe. La infancia de Iván en el Kremlin estuvo marcada por experiencias traumáticas que moldearían su carácter futuro. Los boyardos invadían sus aposentos a cualquier hora, ignorando su autoridad nominal como gran príncipe. Frecuentemente, el niño era despertado en medio de la noche para encontrar nobles ebrios devastando sus habitaciones en busca de tesoros escondidos. Su alimentación era descuidada, sus ropas eran robadas y sus tutores eran constantemente sustituidos, conforme las facciones se alternaban en el poder. Sin embargo, en medio del caos, el joven Iván desarrolló una inteligencia aguda y una memoria prodigiosa. Pasaba horas en la biblioteca del palacio, devorando manuscritos sobre historia, teología y derecho. Aprendió a identificar cada familia boyarda, sus alianzas, sus debilidades y principalmente sus traiciones. En su diario, más tarde descubierto, anotaba meticulosamente cada insulto, cada humillación sufrida, construyendo un archivo mental de futuras venganzas. A los 13 años, durante un consejo en el palacio, Iván ejecutó su primer acto de poder real. Ante la corte reunida, ordenó la prisión de Andrei Shuisky, el más poderoso de los boyardos regentes. El príncipe lo acusó de traición y ordenó que fuera arrojado a los perros de caza en el patio del palacio. Los nobles, conmocionados por la súbita demostración de autoridad de su joven soberano, asistieron en silencio a la ejecución. Era el primer asesinato político ordenado por Iván. No sería el último. El 16 de enero de 1547, en una ceremonia grandiosa en la Catedral de la Dormición, Iván fue coronado no solo como gran príncipe, sino como el primer zar de todas las Rusias. El título, derivado del latín Kaiser, lo colocaba simbólicamente al mismo nivel de los emperadores de Constantinopla. La coronación marcó el inicio de una nueva era en la historia rusa. Por primera vez, el país tenía un gobernante con pretensiones imperiales y poder absoluto. El joven zar escogió como esposa a Anastasia Romanova, miembro de una antigua familia boyarda conocida por su lealtad a la corona. El matrimonio parecía prometer un reinado de gloria y estabilidad. Anastasia, descrita por los cronistas como gentil e inteligente, ejercía una influencia moderadora sobre el temperamento explosivo del marido. Bajo su influencia, Iván inició un período de reformas importantes, modernizando la administración, el ejército y el sistema legal ruso. En 1552, a los 22 años, Iván lideró personalmente el asedio de Kazán, último gran reino tártaro independiente en las fronteras rusas. La campaña fue un triunfo militar y político. Usando técnicas avanzadas de artillería e ingeniería militar, el joven zar conquistó la ciudad fortificada después de un asedio de 6 semanas. La victoria estableció a Rusia como un imperio multiétnico y multicultural, expandiendo significativamente sus fronteras hacia el este. El niño que fuera humillado por los boyardos ahora era el soberano más poderoso que su país jamás había conocido. Pero las semillas de la paranoia y la violencia, plantadas en su infancia traumática, comenzaban a germinar. El poder absoluto que había conquistado
sería la herramienta para una venganza que se extendería por décadas y cambiaría para siempre el carácter de la nación rusa. La década de 1550 presenció a Iván en el apogeo de su poder militar. Tras la conquista de Kazán, el zar volvió sus ojos hacia otros territorios estratégicos. En 1556, sus tropas conquistaron Astracán, último reducto del antiguo imperio mongol en las estepas rusas. El control de estos dos kanatos abrió para Rusia las rutas comerciales del Mar Caspio y estableció su dominación sobre el curso completo del río Volga. El imperio se expandía en todas direcciones como una mancha de aceite en el mapa de Eurasia. Hacia el sur, los cosacos, ahora vasallos del zar, realizaban incursiones contra los tártaros de Crimea. En el oeste, las tropas rusas avanzaban sobre Livonia, buscando una salida al mar Báltico. Al este, exploradores y comerciantes penetraban cada vez más profundamente en Siberia, estableciendo puestos avanzados que pronto se transformarían en ciudades. Pero la gloria de las conquistas tenía su precio en sangre. Cada victoria era seguida por masacres sistemáticas que dejaban cicatrices profundas en los territorios conquistados. En Kazán, tras la rendición de la ciudad, Iván ordenó el exterminio de todos los habitantes musulmanes que se negaran a convertirse al cristianismo ortodoxo. Las mezquitas fueron destruidas y sustituidas por iglesias, en una política de rusificación forzada que se convertiría en modelo para futuras conquistas. La muerte de su amada Anastasia en 1560 marcó un punto de inflexión en el carácter del zar. Convencido de que había sido envenenada por los boyardos envidiosos de su influencia, Iván se sumergió en una espiral de paranoia y violencia que no tendría fin. Los consejeros más cercanos de la época de su matrimonio fueron los primeros en caer. Alexei Adashev y el padre Silvestre, que habían guiado sus reformas iniciales, fueron arrestados y ejecutados bajo acusaciones de traición. En 1565, en una jugada política que conmocionó incluso a sus partidarios más leales, Iván anunció su abdicación y abandonó Moscú. Durante semanas el país permaneció en suspenso, temiendo una guerra civil. Cuando representantes de todas las clases sociales imploraron su regreso, el zar impuso una condición: poder absoluto para castigar a los traidores sin interferencia de la iglesia o la nobleza. Así nació la Oprichnina, un estado dentro del Vicento, estado comandado por una fuerza policial que respondía solo al zar. Los oprichniki, como eran llamados los miembros de esa fuerza especial, se convirtieron en el terror de la población. Vestidos de negro y montados en caballos del mismo color, portaban símbolos macabros, una cabeza de perro y una escoba amarradas a las sillas, representando su misión de olfatear y barrer a los enemigos del zar. Tenían autoridad para arrestar, torturar y ejecutar a cualquier persona sospechosa de traición, sin necesidad de pruebas ni juicio. La primera gran operación de la Oprichnina fue la masacre de Novgorod en 1570. La antigua ciudad-república, sospechosa de negociar una alianza con Polonia-Lituania, fue sometida a 5 semanas de terror sin precedentes. Las tropas del zar cercaron la ciudad y metódicamente comenzaron a exterminar a su población. Hombres, mujeres y niños eran amarrados y arrojados al río Volkhov. Los que intentaban nadar eran empujados de vuelta con lanzas y ganchos. Estimaciones de la época hablan de más de 60.000 muertos. El propio Iván participaba personalmente en las torturas y ejecuciones. Cronistas relatan que demostraba un placer mórbido en inventar nuevos métodos de tormento para sus víctimas. Familias enteras eran forzadas a presenciar el sufrimiento de sus miembros antes de enfrentar su propio fin. El zar justificaba sus acciones como necesarias para purificar a Rusia de sus enemigos internos, comparándose frecuentemente con Dios en su función de juzgar y castigar a los pecadores. La tensión alcanzó su apogeo cuando su primo y antiguo aliado, Vladimir de Staritsa, fue acusado de conspiración. En un banquete en el Kremlin, Iván lo forzó a beber veneno delante de su propia familia.
Mientras Vladimir agonizaba, el zar disertó largamente sobre lealtad y traición, obligando a los demás comensales a continuar comiendo y bebiendo. El episodio marcó el inicio de una guerra civil no declarada entre el zar y su propia nobleza, un conflicto que solo terminaría con la destrucción de ambos bandos. Al final de la década de 1570, el terror de la oprichnina había transformado completamente la sociedad rusa. La antigua nobleza estaba diezmada, sustituida por una nueva clase de servidores del Estado cuya única cualificación era la lealtad absoluta al zar. El país estaba sumergido en un clima de miedo y desconfianza que penetraba todas las capas sociales. El palacio, antes centro de cultura y refinamiento, se había convertido en un laberinto de intrigas donde nadie estaba seguro, ni siquiera los propios hijos del zar. En el apogeo de su poder, Iván gobernaba el país más grande del mundo. Desde la fortaleza del Kremlin, sus decretos atravesaban 9 usos horarios, desde los bosques bálticos hasta las estepas siberianas. Pero su imperio, como su mente, comenzaba a mostrar grietas profundas que ninguna demostración de fuerza conseguía ocultar. La oprichnina, creada para proteger su poder, estaba paradójicamente destruyendo las bases del Estado ruso. Regiones enteras habían sido evacuadas, con poblaciones completas forzadas a desplazarse bajo sospecha de deslealtad. Tierras fértiles permanecían abandonadas, mientras sus antiguos propietarios se pudrían en mazmorras o yacían en fosas comunes. El comercio, antes floreciente en las grandes ciudades, había entrado en colapso ante la inestabilidad constante. Los comerciantes extranjeros, fundamentales para la economía rusa, comenzaban a evitar los puertos y mercados del país. Relatos sobre las atrocidades del régimen se difundían por Europa, transformando a Rusia en un estado paria. La Inglaterra de Isabel I, única potencia que aún mantenía relaciones comerciales regulares, lo hacía más por interés en garantizar una alianza contra enemigos comunes que por confianza en el régimen moscovita. Las guerras constantes drenaban los recursos del Estado a una velocidad alarmante. La campaña de Livonia, iniciada con el objetivo de garantizar acceso al mar Báltico, se había transformado en una pesadilla estratégica. Suecia y Polonia-Lituania habían formado una coalición contra la expansión rusa, bloqueando efectivamente el avance de las tropas del zar. Mientras tanto, en las fronteras sur y este, tártaros y turcos otomanos realizaban incursiones cada vez más osadas. El comportamiento de Iván se volvía progresivamente más errático. Tras la muerte de Anastasia, se casó 6 veces más, con varias de sus esposas muriendo en circunstancias misteriosas. María Temryukovna, su segunda esposa, una princesa circasiana conocida por su belleza exótica, murió aparentemente envenenada después de apenas 2 años de matrimonio. Marfa Sobakina, la tercera, no sobrevivió 2 semanas después de las nupcias. Sus prácticas religiosas asumían un carácter cada vez más obsesivo. Pasaba horas en oraciones y rituales de penitencia, postrado ante los iconos sagrados, para luego presidir sesiones de tortura en las mazmorras del palacio. Ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio en Moscú para conmemorar la conquista de Kazán, y según la leyenda, mandó cegar a su arquitecto para que nunca pudiera crear algo tan bello de nuevo. Los consejeros más cercanos vivían en un estado de terror constante. Nunca sabían si serían recibidos con honores o enviados a la cámara de tortura. El zar alternaba momentos de brillante lucidez estratégica con períodos de profunda paranoia, durante los cuales veía conspiraciones en los gestos más inocentes. Muchos de sus generales más competentes fueron ejecutados tras victorias importantes, bajo sospecha de estar acumulando demasiada popularidad. La Iglesia, tradicionalmente un pilar de apoyo al poder del zar, comenzaba a cuestionar abiertamente sus acciones. El metropolitano Felipe, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa y antiguo amigo de Iván, osó criticar públicamente la violencia de la oprichnina durante una misa solemne. ¿Cómo puede haber sacrificio puro?, preguntó al zar delante de toda la corte,
cuando la sangre de inocentes es derramada y personas mueren en tormentos injustos? La respuesta de Iván fue rápida y brutal. Felipe fue arrestado, despojado de sus vestiduras sagradas y enviado a un monasterio distante, donde sería estrangulado por Maliutas Kuratov, el más temido de los oprichniki. El asesinato de un metropolitano era un acto sin precedentes en la historia rusa, una violación directa de la protección divina que supuestamente cubría a los líderes de la Iglesia. El golpe final a su estabilidad mental vino a través de su hijo mayor y heredero, Iván Ivanovich. El zarevich, entonces con 27 años, comenzó a cuestionar cada vez más abiertamente los métodos del padre. Educado para ser un gobernante fuerte, el joven príncipe demostraba una independencia de pensamiento que Iván interpretaba como una amenaza creciente a su poder. En noviembre de 1581, una discusión sobre estrategia militar se transformó en un enfrentamiento violento. El zarevich criticó la conducción desastrosa de la guerra en Livonia y acusó al padre de cobardía por no liderar personalmente a sus tropas como lo hiciera en campañas anteriores. Iván, en un acceso de furia apocalíptica, golpeó al hijo en la cabeza con su cetro de hierro, ornamentado con puntas afiladas. La sangre del heredero del trono ruso manchó las tablas del piso del palacio, marcando el comienzo del fin no solo de un reinado, sino de una dinastía entera. El imperio que Iván construyera con tanta sangre comenzaba su inexorable proceso de desintegración, arrastrando consigo el último vestigio de cordura de su creador. La sangre del zarevich Iván manchaba el suelo del palacio mientras su padre, horrorizado por el propio acto, intentaba desesperadamente detener la hemorragia fatal. Durante 3 días y 3 noches, Iván sostuvo al hijo agonizante en sus brazos, alternando entre oraciones frenéticas y accesos de furia contra los médicos que se mostraban impotentes para salvar al heredero del trono ruso. «Soy un asesino», gritaba el zar por los corredores del Kremlin, arrancándose los propios cabellos y golpeando su cabeza contra las paredes de piedra. «Maté a mi hijo, maté a Rusia». Sus lamentos resonaban por el palacio, mientras cortesanos y sirvientes se escondían temiendo ser blancos de su creciente locura. El zarevich Iván murió el 19 de noviembre de 1581, llevándose consigo las últimas esperanzas de continuidad de la dinastía rúrica. La muerte del heredero fue apenas el comienzo del colapso total. Su hijo menor, Feodor, era mentalmente incapaz de gobernar. Descrito por embajadores extranjeros como simple y devoto, pasaba sus días tocando las campanas de las iglesias y rezando, completamente ajeno a los asuntos de Estado. La dinastía que gobernó Rusia durante 7 siglos moriría con él, sin dejar sucesores capaces. Los errores estratégicos comenzaron a acumularse a una velocidad vertiginosa. La oprichnina, ya desacreditada tras el desastre de Novgorod, fue oficialmente disuelta, pero el daño estaba hecho. Regiones enteras del país estaban despobladas. La nobleza tradicional había sido diezmada y el comercio estaba arruinado. El sistema administrativo, basado en la lealtad personal al zar, entraba en colapso a medida que su líder perdía el control de la realidad. En la frontera occidental, la guerra de Livonia se transformó en una serie de derrotas humillantes. Las tropas rusas, desmoralizadas y mal equipadas, no conseguían hacer frente a la alianza polaco-lituana-sueca. Una tras otra, las fortalezas conquistadas con tanto sacrificio eran perdidas ante el enemigo. El sueño de Iván de establecer una presencia rusa en el Báltico se transformaba en pesadilla. Las traiciones internas se intensificaron conforme el poder central se debilitaba. Boris Godunov, cuñado del zarevich Feodor y nuevo hombre fuerte del régimen, comenzaba a construir su propia base de poder, preparándose para el inevitable vacío que seguiría a la muerte de Iván. Otros boyardos, sobrevivientes de las purgas anteriores, tramaban su retorno al poder en los bastidores de la corte.
La población, antes aterrorizada en silencio sumiso, comenzaba a mostrar signos de revuelta abierta. En las calles de Moscú circulaban panfletos comparando a Iván con los emperadores romanos más crueles. En las iglesias, sacerdotes osaban hacer sermones velados sobre tiranos bíblicos y su caída. El miedo estaba siendo sustituido por un odio que ni siquiera la oprichnina consiguiera extirpar. En sus momentos de lucidez cada vez más raros, Iván intentaba desesperadamente arreglar el daño. Envió embajadores a Polonia y a Suecia proponiendo acuerdos de paz, pero sus ofertas fueron recibidas con desprecio. Intentó reorganizar la administración del Estado, pero sus decretos eran ignorados o saboteados por funcionarios que ya no temían su autoridad. Incluso sus oprichniki más leales comenzaban a desertar, previendo la caída inminente de su señor. El zar buscaba consuelo en la religión, pero hasta su fe estaba contaminada por la locura. Pasaba horas compilando listas de sus víctimas, enviando grandes sumas de dinero a monasterios para que rezaran por sus almas. Al mismo tiempo, continuaba ordenando ejecuciones por crímenes imaginarios, como si no pudiera escapar del ciclo de violencia que él mismo iniciara. Su salud física se deterioraba rápidamente. Los médicos extranjeros, llamados a precio de oro para tratarlo, diagnosticaron una serie de enfermedades agravadas por el uso constante de mercurio y otros remedios de la época. Su cuerpo hinchado apenas conseguía moverse, y heridas misteriosas aparecían en su piel, exhalando un olor que los sirvientes describían como el olor de la muerte en vida. La crisis alcanzó su apogeo cuando astrólogos de la corte predijeron un eclipse solar para el día de su cumpleaños. Iván, presa de un terror supersticioso, vio en el fenómeno una señal divina de su condenación final. Se aisló en sus aposentos, rechazando comida y bebida, convencido de que cada sombra ocultaba a un asesino, cada copa contenía veneno, cada consejero tramaba su muerte. El imperio que construyera a través del terror estaba a punto de desmoronarse, arrastrando consigo no solo a su creador, sino toda una época de la historia rusa. El tiempo de los disturbios, que seguiría, a su muerte, ya proyectaba sus sombras sobre el país, presagiando décadas de guerra civil, invasiones extranjeras y caos social. El zar que soñara transformar Moscú en la Tercera Roma solo había conseguido reproducir la caída del Imperio Romano en suelo ruso. En marzo de 1584, el colapso final de Iván comenzó de forma prosaica, durante una partida de ajedrez en sus aposentos privados. El zar, cuyo cuerpo ya estaba deteriorado por años de excesos y tratamientos médicos dudosos, sintió un súbito mareo al intentar mover una pieza. El tablero cayó, esparciendo las piezas por el suelo, un presagio del caos que seguiría a su muerte. Los boyardos presentes dudaron en aproximarse. Años de experiencia les habían enseñado que el humor del zar era más peligroso cuando se encontraba fragilizado. Solo Boris Godunov, que había consolidado su posición como hombre fuerte del régimen, osó entrar en el círculo íntimo del soberano agonizante. Era él quien controlaba ahora el acceso a los médicos, a los sacerdotes y, más importante, a los documentos oficiales. La noticia de la enfermedad del zar se difundió rápidamente por Moscú, generando reacciones contradictorias. En las iglesias, los sacerdotes se dividían entre oraciones por la recuperación del soberano ungido por Dios y preparativos para rituales de exorcismo. El pueblo común alternaba entre el miedo de que su muerte provocara una guerra civil y el terror de que pudiera recuperarse para una última ola de violencia. Los médicos extranjeros, convocados a toda prisa, diagnosticaron una combinación letal de enfermedades agravadas por el uso prolongado de mercurio. El metal, que era parte común de los tratamientos de la época, había lentamente envenenado su cuerpo y su mente a lo largo de los años. Sus últimos días estuvieron marcados por dolores excruciantes que ni siquiera los más potentes opiáceos conseguían aliviar. En sus momentos de lucidez, Iván oscilaba entre intentos frenéticos de garantizar la sucesión y accesos de furia paranoica. Dictó varias versiones contradictorias de su testamento,
ora favoreciendo a su hijo Feodor, ora nombrando un consejo de regencia dominado por Godunov. En otras horas, acusaba a sus médicos de conspiración y ordenaba ejecuciones que ya nadie se apresuraba a cumplir. El juicio popular de su reinado comenzó antes incluso de su muerte. En las calles de Moscú circulaban panfletos y canciones populares comparándolo con los peores tiranos de la historia. Algunas narrativas lo describían como un demonio en forma humana, otras como un zar legítimo que había sido poseído por fuerzas malignas. La iglesia que él tanto alegaba defender mantenía un silencio significativo. Las acusaciones contra su régimen se acumulaban como una avalancha. Sobrevivientes de las masacres de Novgorod y otras ciudades emergían de las sombras para contar sus historias. Antiguas familias nobles diezmadas por la oprichnina eran recordadas en lamentos públicos. Los crímenes del zar eran recitados en largas letanías que mezclaban hechos históricos con leyendas populares cada vez más elaboradas. Documentos comenzaron a circular revelando la extensión real del terror. Registros de la oprichnina, preservados por burócratas meticulosos, listaban miles de ejecuciones, confiscaciones y deportaciones. Las propias cartas de Iván a potencias extranjeras, en las que se jactaba de sus atrocidades, volvían ahora para atormentarlo. Su reinado estaba siendo juzgado por la historia, aún antes de terminar. En su lecho de muerte, el zar pidió ser tonsurado como monje, un último acto de penitencia del hombre que masacrara a miles en nombre de Dios. Recibió el nombre monástico de Jonás, pero era demasiado tarde para cualquier redención a los ojos de sus súbditos. Incluso este último deseo fue visto por muchos como una manipulación más, un intento de escapar del juicio divino a través de un tecnicismo religioso. La agonía final duró varios días, durante los cuales el palacio se transformó en un teatro macabro. Mientras Iván deliraba en sus aposentos, facciones rivales ya disputaban el poder en los corredores. Godunov fortificaba su posición, garantizando el control sobre el débil Feodor. Otros boyardos hacían alianzas apresuradas, preparándose para el vacío de poder que se aproximaba. En sus últimos momentos de conciencia, dicen las crónicas, Iván intentó confesar sus pecados. La lista era tan larga que varios sacerdotes tuvieron que turnarse para escucharla. Algunas fuentes afirman que murió en medio de su confesión, dejando una vida de crímenes sin absolución final. Otras aseguran que sus últimas palabras fueron una petición de perdón al hijo asesinado. El hombre que transformó Rusia a través del terror acabó sus días aterrorizado por sus propios recuerdos. Su cuerpo hinchado y ennegrecido por la enfermedad era ahora apenas una sombra del joven zar que soñara transformar Moscú en la tercera Roma. El juicio de la historia apenas comenzaba y sería implacable con el legado del zar que destruyó su propia dinastía en nombre de un poder que al final se reveló tan ilusorio como sus delirios de grandeza. Iván el Terrible, primer zar de todas las Rusias, murió el 18 de marzo de 1584. Su cuerpo fue encontrado frío en su silla de ajedrez, como si la propia muerte lo hubiera derrotado en una última partida. Las campanas de Moscú doblaron durante 3 días, su sonido resonando a través de un imperio que ya comenzaba a desmoronarse antes incluso de que su creador fuera enterrado. El funeral fue una ceremonia grandiosa, pero marcada por presagios sombríos. Cuando el cuerpo del zar fue llevado a la Catedral del Arcángel Miguel, el tradicional lugar de sepultura de los príncipes moscovitas, una tormenta repentina azotó la ciudad. Relámpagos iluminaron el cielo, mientras truenos hacían temblar las cúpulas doradas de las iglesias. Un último espectáculo dramático para el hombre que viviera y gobernara como una fuerza de la naturaleza. El cuerpo fue enterrado junto a los otros gobernantes de la dinastía Rúrica, un linaje que se remontaba a Rurik, el legendario fundador del primer estado ruso en el siglo IX. Era una ironía histórica. El hombre que exterminara su propia dinastía reposaría para siempre al lado de los ancestros cuya herencia había destruido. Inmediatamente después de su muerte, comenzó el proceso de borrado de su memoria.
Su hijo y sucesor Feodor I ordenó la destrucción de los registros más comprometedores de la oprichnina. Documentos fueron quemados, testigos silenciados, historias reescritas. La Rusia oficial intentaba olvidar los horrores del reinado que acababa de terminar. Pero el legado de Iván era demasiado profundo para ser simplemente borrado. El país que dejó era irreconocible en comparación con aquel que heredara. El territorio ruso, Sepao, había triplicado, extendiéndose ahora desde el Báltico hasta el Pacífico. La antigua Moscovia se había transformado en el mayor estado continuo del mundo, un imperio multiétnico que englobaba decenas de pueblos y culturas diferentes. La centralización del poder que él implementó a través del terror estableció las bases del absolutismo ruso, que duraría hasta 1917. El título de zar, que él fue el primero en usar oficialmente, se convirtió en sinónimo de un poder autocrático, que sus sucesores, de los Románov a los últimos emperadores, intentarían emular. Sus reformas administrativas, militares y legales sobrevivieron a su locura, formando la espina dorsal del Estado ruso durante siglos. La Iglesia Ortodoxa rusa, que él alternativamente protegió y persiguió, emergió de su reinado con una relación única con el Estado, subordinada al poder secular pero profundamente entrelazada con la identidad nacional. El concepto de Moscú como la Tercera Roma, que él ayudó a promover, continuaría influenciando el pensamiento político ruso hasta la actualidad. Las consecuencias de su reinado fueron aún más profundas en el campo social. La destrucción de la antigua nobleza de los boyardos y su sustitución por una nueva clase de servidores del Estado creó un patrón que sería repetido varias veces en la historia rusa. Pedro el Grande y más tarde los bolcheviques seguirían un guión similar de transformación social a través del terror estatal. La mayor ironía histórica vino a través de su hijo Feodor, el último de los Rúrica. Durante su breve reinado, 1584-1598, muchas de las reformas más brutales de Iván fueron suavizadas o revertidas, pero el sistema de poder absoluto que él creara permaneció intacto. Cuando Feodor murió sin herederos, el trono pasó a Boris Godunov, el mismo hombre que había ayudado a Iván en algunos de sus peores excesos. El periodo que siguió se conoció como el Tiempo de los Disturbios, 15 años de guerra civil, invasiones extranjeras y caos social que casi destruyeron el Estado ruso. Fue necesaria una nueva dinastía, los Románov, para restaurar el orden, pero cuando lo hicieron basaron su poder en los mismos principios de autocracia centralizada que Iván estableciera. El juicio final de la historia sobre Iván permanece ambiguo. Para algunos, fue el creador del Estado ruso moderno, el gobernante que transformó un principado medieval en un imperio mundial. Para otros, fue un tirano psicótico cuyas acciones traumatizaron a la sociedad rusa de formas que aún hoy resuenan. Tal vez su verdadera importancia esté precisamente en esa dualidad, en la manera como personificó tanto el potencial como los peligros del poder absoluto. Su tragedia personal, el asesinato del propio hijo, se convirtió en una metáfora para toda la historia rusa, un Estado que repetidamente devora a sus propios hijos en nombre de su propia grandeza. El imperio que construyó con tanta sangre sobreviviría durante 4 siglos más, pero nunca escaparía completamente de la sombra de su primer zar. Fin de la historia. Y tú, noble espectador, que has caminado con nosotros por los salones sombríos de la historia, ¿qué te llevas contigo de este viaje? Si esta narrativa te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con quien ame la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre la Guerra de los 100 años, cuando Francia casi dejó de existir. Nos vemos allá.